Buenos días a la gente que nos sigue a través del Facebook. Esta vez nos acompaña el profesor universitario, periodista y también ahora consultor de Cibertech, el profesor Jesús Raimundo. Hola Raimundo, buenos días. ¿Qué tal, José? Es Siempre la, es un gusto de conversar contigo. es la segunda vez que estás aquí en Arequipa, Sí, es la al menos por segunda este vez, motivo. por este motivo, sí, Mm, Arequipa siempre he visitado, ¿no? claro. Es una tierra muy generosa, muy bella, Mm, con una gran riqueza cultural e histórica también. así es. Justamente estamos transmitiendo esto a través de un medio de comunicación relativamente nuevo, ¿no? Así es. ¿Qué consejos a la gente que hace lo que justamente estamos haciendo ahora nosotros, que es salir en vivo a través del Facebook? Sí, Internet es una maravilla, ¿no? Cuando yo estudiaba en la universidad, nunca pensé que íbamos a tener esta gran posibilidad de comunicarnos en vivo de una ciudad con otra ciudad Mm, y de poder llegar a muchos usuarios y traspasar las fronteras. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que esta nueva era que estamos viviendo, que es la post-era de Gutenberg, la era de Internet, nos está dando grandes oportunidades, pero al mismo tiempo también eh, nos puede generar ciertos riesgos si es que no asumimos con un gran compromiso o profesionalismo el papel que venimos cumpliendo quienes generamos contenidos. Ahí es donde tenemos que ponerle la lupa, darle la mirada a lo que nosotros venimos comunicando. claro, la rapidez en redes sociales tiene que ir de la mano con la calidad, ¿no? No porque algo sea rápido e inmediato se vayan a dejar cosas fuera, ¿no? Porque a veces los mismos periodistas por subir una nota rápido, a veces cometemos algunos deslices, ¿no? O a veces damos información que no está completa, ¿no es cierto? Así es. Mira, el periodista de estos tiempos tiene que escribir con la velocidad que nos exigen las plataformas digitales. Ujú. Pero eso no significa que en nombre de la inmediatez nos olvidemos, por ejemplo, de contrastar, de verificar, de precisar los datos, de tener cierto background, de manejar el contexto de lo que nosotros informamos, o de olvidarnos de las normas lingüísticas entre la ortografía y la gramática y escribir apresuradamente mensajes que no son claros, mensajes que no se entienden. No le podemos echar la culpa a la inmediatez de los errores o de las limitaciones o de pronto del uso incorrecto que le estamos dando a la lengua. Ahora, una falta, un dato mal puesto, una cifra que no corresponde, algo que no hemos verificado, afecta poderosamente nuestra marca personal, Ujú. pero también le resta la credibilidad a los medios de comunicación. Entonces, en esa dinámica estamos trabajando en estos tiempos y creo que es retador, ¿no? Es un espacio, estamos viendo tiempos donde ponemos en juego todo ello, pero al mismo tiempo también nos adaptamos a una nueva forma de comunicar que es muy veloz. Raimundo, tú que has analizado el tema, ¿qué errores frecuentes has visto en el uso de las redes y el Internet en los medios de comunicación? Hay un aspecto que nosotros no tomamos en cuenta y pensamos que escribir en redes sociales o escribir en los nuevos medios es totalmente nuevo y en realidad tiene algunos componentes que son nuevos, tiene algunos elementos que son nuevos, tiene algunas particularidades que son más propias o más estrechamente relacionadas a esta forma de comunicar. Pero la escritura sigue siendo la misma, es decir, la norma lingüística sigue siendo la misma, la necesidad de comunicar sigue siendo la misma y entonces algo tan básico lo descuidamos. Por ejemplo, la sintaxis sencilla. Si redes sociales me exige o me pide comunicar una novedad, una noticia en tan pocos caracteres, entonces obviamente yo necesito tener esa gran capacidad de síntesis, pero al mismo tiempo también necesito dominar la sintaxis sencilla para que la otra persona o los miles de usuarios o los usuarios al otro lado, desde su dispositivo móvil, puedan leer y entender el mensaje que le estoy dando. Y entonces aquí la regla es clara, ¿no? Sujeto, verbo, complemento. Algo Ujú, que hemos aprendido hace mucho tiempo ujú. y que de pronto estamos olvidando por el tema de Sí. las redes sociales y estamos pensando de que, pero si son 140 caracteres y va a ser muy difícil que yo pueda enviar un mensaje, un tweet, ¿no es cierto?, a través del microblogging o de que yo pueda enviar un post a través de Facebook. Ujú. Ese para mí es la base de esta comunicación, optimizar al máximo el espacio que tenemos y comunicar
con claridad bajo una sintaxis sencilla. Ahora, es muy frecuente encontrar en redes y en web de medios de comunicación titulares engañosos, sensacionalistas, que te dicen una cosa y tú vas a la nota en sí y no dice eso, ¿no? O el titular es engañoso o te hace pensar una cosa distinta a lo que la nota contiene, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Ahí Todo está. porque les den un like, ¿no? Sí, mira, este es otro aspecto que está ocurriendo y que lo estamos aceptando. Mm, No sé si tolerando, pero lo estamos aceptando. Y entonces acá estamos jugando con algo que es muy riesgoso. Nosotros cazamos noticias, ¿correcto? Los medios de comunicación venden noticias. No ha cambiado la esencia de los medios de comunicación. Las personas que están al otro lado, los miles de usuarios que también generan contenidos, esperan noticias, esperan novedades, esperan ese hecho novedoso, ese hecho que tenga cierto impacto, que afecte sobre sus vidas, pero nosotros lo estamos reduciendo en una estrategia, entre comillas, de like, ¿no? De la viralización, de que las personas puedan darle un clic a ese titular bajo un titular engañoso. Estamos perdiendo algo tan importante. ¿Cómo es posible que la noticia sea disfrazada con una pregunta? Y claro. una pregunta que además no es cierta. Y entonces, ¿dónde está quedando la esencia del periodismo? ¿Dónde está quedando, por ejemplo, el valor de la noticia, los elementos que nosotros hemos revisado y que difundimos a través de la noticia? Aquí no estamos vendiendo ninguna novedad, simplemente estamos jugando al gato y al ratón, ¿no? O estamos jugando a la estrategia del engañamuchachos, o estamos jugando a la estrategia de te hago esta pregunta, como tú eres curioso, vas a ir a esta página, y lo peor es que en esa página lo más importante, entre comillas, es el tweet del personaje. Sí. El periodista entonces no ha hecho la otra tarea de verificar, de ampliar. De repente esa cuenta es falsa, de pronto ese dato es muy aislado, de pronto no le doy contexto, construyo desde el escritorio las noticias cuando las noticias están afuera. Así Pero es. también es cierto, están en las redes sociales, pero no es que me olvide del mundo offline y entonces empiezo a cazar, entre comillas, las noticias solamente en el mundo online. Eso es apartarse de la realidad, eso es vivir una realidad diferente, pero al mismo tiempo también es minar lo más importante, lo esencial que es del periodismo, las noticias y el proceso, la rutina, que se tienen que adaptar a estos tiempos. Tenemos que ser mucho más audaces, inteligentes, creativos, innovadores, para que la persona pueda hacer clic en el post o en el tweet y puedan visitar nuestro blog o nuestra página web, más allá de hacer esas preguntas engañosas. Un recurso que además se va a agotar en poco Sí, tiempo. Tú ya sí, lo porque estás, porque lo la estás gente se comentando. hacía, ¿no? Claro, Hay páginas que solamente se dedican a cambiar ese tipo de noticias, ¿no? sí. Raimundo, cada vez escribimos peor. ¿Cómo va la escritura? ¿Se está degradando cada vez más? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que sí, cada vez se escribe peor. Causas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escribimos más en estas plataformas, en las redes sociales y en las plataformas digitales en general. Y en estos espacios hay cierta tolerancia a escribir mal, o sea, a no respetar las normas. La gente no protesta, no se queja, no reclama por una falta que encuentra en la redacción. La gente acepta como tal. Los líderes de opinión, los políticos, los influencers, escriben como se les antoja y se les acepta, se recibe ese mensaje como tal. Y entonces eso está haciendo que perdamos una maravillosa experiencia, situación de poder escribir motivados, no obligados, sino motivados en estos nuevos espacios de manera correcta. ¿Qué está pasando? Los modelos, o sea, los espacios donde más escribimos son en las redes sociales y esos están sirviendo ahora de modelos para poder enviar nuestros mensajes. Teniendo más de 100 millones de neuronas, no las estamos usando en la comunicación, en esta posibilidad de escribir, ¿no? De retar. Claro, como es un formato muy pequeño, pensamos que en ese formato pequeño todo es permitido y entonces como la gente lo acepta, simplemente envío y nosotros los periodistas al buscar las fuentes seguimos a esas figuras
públicas, y estas figuras públicas se escriben mal, y estos pantallazos que nosotros hacemos de sus cuentas en redes sociales terminan formando parte de las notas que nosotros publicamos. Entonces es un círculo donde se va alimentando, retroalimentando, pero para un fin que no construye y más bien está minando nuestra lengua. ¿Qué hacer para escribir bien? Lo primero que tenemos que cultivar es el hábito de la lectura. El hábito de la lectura tiene que ser entretenido, tiene que ser muy vivo, tiene que ser no impuesto, a uno le tiene que nacer, por eso es un hábito, y ese hábito se cultiva en el hogar. Los padres tenemos una gran responsabilidad con los hijos de compartir ese hábito. Los cuentos, las historias, los textos en internet, los posts, en fin, todo lo que podamos leer en ese momento. Luego la educación básica regular hará lo mismo con este plan lector, ya que tiene 11 años y que hay algunos indicadores que no son tan alentadores, pero ahí vamos, avanzando. Y luego la universidad. El asunto es que cuando ya digamos hemos culminado y nos hemos convertido en profesionales, cuando ya no nos exigen para investigar y leer estos textos, nos olvidamos de los libros. Ya no visitamos las librerías, no tenemos un espacio en el hogar donde podamos tener nuestros libros, nuestras publicaciones preferidas. Ya no nos nace, lo dejamos. Y los periodistas, aquí hago una autocrítica, somos quienes con el tiempo hemos también dejado de leer. En mis inicios como periodista yo veía a todos los redactores con un libro bajo el brazo. Ahora raras veces veo con un libro bajo el brazo. Bueno, alguien me dirá, pero que leen libros, los e-books o libros electrónicos. Sí, pero cuando tú ves los posts o los tweets que comparten, tampoco hay un sustento, o sea, no se relaciona lo que comentan con lo que han cosechado en la lectura. Entonces, la primera mirada es simplemente leer, es leer, 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 sin el propósito de encontrarle el punto, la coma, si la idea está por aquí, o sea, en el análisis de la crítica. Es encontrarte con la lectura, porque si lo tomas de una manera ya muy natural, la escritura también será algo natural, no será impuesta, no lo sentirás como algo distante, lejano, como algo que te obliga en realidad nos tiene que gustar. Sí. Y a escribir se aprende escribiendo. Y leyendo. Y leyendo. Claro, algunos padres se preguntarán, ¿qué hago para que lea a mi hijo? Yo creo que el consejo es, oye, póngase usted a leer, ¿no? Porque el hábito es contagioso. Así es. Los niños ven que los padres leen, les va a entrar la curiosidad también de saber qué significa esa acción, ese acto de leer, ¿no? Sí, en el grupo, por ejemplo, algunos padres me han comentado experiencias. Por ejemplo, le comento algo, ¿no? Una madre decía, a mí no me gusta leer, pero por mi hija he tenido que comprar los libros y leerle a mi hija. Y algo que no me gustaba a mí, lo estoy haciendo porque no quiero que esto continúe con mi hija. Y entonces me preguntaba en el grupo qué libros le recomiendo, qué textos puede leer, cómo puede leer, pero ya dio ese paso. Y acá el asunto en realidad no es que existan fórmulas mágicas o no es que existan un listado de libros que debe leer. Particularmente soy de la idea que debe leer el texto o el libro o el artículo o la nota que le guste, que le encanta. Yo leo de todo. No discrimino ningún tipo de texto, no es que diga esto sí y esto no. Y de todos aprendo, de todos los contenidos. Obviamente lo que sí hay que buscar con el tiempo, una vez que el hábito se ha generado, es buscar textos que me puedan, ¿no? que me puedan ir elevando la capacidad de comprensión lectora, la asociación de ideas, la información que yo manejo, pero al principio con los niños hay que leer los temas que le gustan. A mi hijo, por ejemplo, le encantan todos los textos de animales marinos y claro, yo estoy distante a ello, pero he empezado a descubrir. O a él le encantan los dinosaurios y entonces busco y trabajo el tema de los dinosaurios. Por ahí va el tema. Claro, no le muestro los textos periodísticos que a mí me encantan, pero más adelante supongo que empezará a descubrir también esa faceta. Entonces tiene que ser algo natural. Muchas gracias, Raimundo. A ti, José. Muchas gracias a la gente que nos ha prestado su atención en la cuenta de Facebook del Diario Sin Fronteras. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias.